Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Como una antesala a nuestra ponencia sobre el álbum metaficcional para dar a conocer las historias de la comunidad, me voy a permitir leerles una historia que nos va a servir de ejemplo para entender qué es un álbum metaficcional, para qué se utiliza y cómo puede funcionar perfectamente para nuestras historias de la comunidad. El cuento se titula Lobos, cuya autora es Emily Gravett. Fíjense que es portada dura. El cuento se titula, vuelvo y repito, Lobos, pero la imagen que lo representa es un conejo. Comencemos entonces a revisar nuestra historia. Lo primero que aparece en este cuento son dos grandes imágenes. La primera imagen es una postal o comunicación que manda el editor del texto Lobo a Emily Gravett para felicitarla por su producción. Pero ya Emily Gravett como tal, como autor reconocido, al momento de editar desaparece como Emily Gravett y se transforma en Emily Liebrecht Gravett. Es decir, este es su nuevo texto. Y lo podemos encontrar en el Cerro Dos Conejos, en la Biblioteca Pública al aire libre. ¿Dónde encontramos en esa Biblioteca Pública al aire libre? Encontramos entonces nuestro libro que se titula Lobos. Nuestra historia comienza cuando un conejo se dirige ¿a dónde? A la biblioteca. Y lo primero que le dice el texto al lector es que haga silencio, porque estamos dentro de una biblioteca. El conejo busca su libro que se titula Lobos. Aquí está el conejo con su libro Lobos. Para acceder al libro, el conejo tuvo que llenar una ficha que siempre dan en las bibliotecas y allí anotan los préstamos que se hicieron. El conejo lo había solicitado muchas veces y otros conejos también habían hecho lo mismo. El conejo comienza a leer el libro Lobo, su cuento Lobos, y dice: los lobos grises viven en manadas de 2 a 10 individuos. Pueden vivir casi en cualquier lugar, desde el círculo polar hasta los alrededores de pueblos y ciudades. En algunos países los lobos se refugian en lugares menos poblados, como bosques y reservas ecológicas. Tienen garras afiladas. Y el conejo va leyendo. Tienen colas tupidas. Y pelaje abundante lleno de pulgas y chinches. Un lobo adulto tiene 42 dientes. Su mandíbula es 2 veces más fuerte que la de un perro de gran tamaño. Los lobos comen animales grandes como venados, bisontes y alces. También les gustan algunos mamíferos pequeños, como castores, ratas de campo y... ¿quién es este que está aquí? ¿Se acuerdan quién es?
conejos. ¿Qué pasó acá? Si ven bien la imagen, el libro Lobos está destrozado porque el lobo se salió del cuento y se comió al conejo. Pero la autora, cuando se dio cuenta de que sus lectores estaban muy tristes porque el lobo se había comido al conejo, dijo lo siguiente: la autora desea señalar que ningún conejo fue devorado durante la elaboración de este libro. Esta es una obra de ficción, así que para los lectores más sensibles, aquí hay un final alternativo. Por suerte, este lobo era vegetariano y decidió compartir su sándwich de mermelada con el conejo. Entonces se hicieron mejores amigos y vivieron felices por siempre. Y como una prueba de ello, están las cartas que se escribían el lobo y el conejo y los restaurantes donde asistían y hasta comían empanadas rellenas con lechuga. Y colorín colorado, este álbum metaficcional ha terminado. Prosiguiendo con nuestra disertación acerca del álbum metaficcional sobre historias de la comunidad, un espacio para el encuentro de voces, de convivencia y de creatividad, es importante recordar que esta ponencia se desdibuja en el marco de la educación intercultural bilingüe. Significa entonces que vamos a adecuar este instrumento que yo les di a conocer, este cuento denominado Lobos, la forma, la estética y el diseño a una historia de la comunidad propia de los pueblos indígenas. Para ello se hace necesario tener presente las siguientes definiciones: lo que es la literatura, lo que es la literatura para niños y jóvenes, qué características tiene, qué es un material educativo, qué es un álbum metaficcional y, por supuesto, la relación directa o la incidencia entre lo que es la lectura y la escritura. Porque una de las grandes preguntas que se plantea el docente es cómo doy a conocer la literatura. Si es una literatura, si son muestras literarias surgido de lo que se denomina la tradición oral, como son los mitos, como son las leyendas, y a veces, digamos, narraciones cortas, de acuerdo a los pueblos indígenas, ¿cómo hacer para que mi pueblo, para que mis niños se identifiquen con su historia y no darles a conocer cuentos, leyendas y mitos que tengan que venir de Grecia, que tengan que venir de otras latitudes? ¿Cómo hago para enamorarlos cuando mis estudiantes están, como dirían por allí, en dos realidades? En una realidad que tiene que ver con la propia, con su identidad, y en otra realidad que por el fenómeno de la globalización se me ha dado a conocer. Es decir, una realidad donde yo no puedo estar de espalda. Yo sé que existe entonces una Caperucita Roja, una Caperucita Verde. Yo sé que existe Alicia en el País de las Maravillas, porque esa otra realidad que tenemos, por supuesto, se nos da a conocer a través de los medios de comunicación. Yo sé que existe una canción que se llama Arroz con leche, y eso viene de España, pero resulta que acá en mi pueblo también hay otros cantos. Entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo el maestro de pronto dice, oye, siento que hay una especie de competencia? ¿Cómo hago para que una no predomine sobre la otra? Y si en dado caso tiene que predominar uno, por supuesto tiene que predominar la propia para que luego
tenga conocimiento de las otras que vienen de otras latitudes. Entonces, para ello, lo más importante es tener claro en un principio estas definiciones para poder ver la relación directa que se tiene con el álbum metaficcional. Por ello es que la literatura se puede definir como un sistema comunicacional, que la literatura es una expresión del arte y que el arte no es más que ese conglomerado de saberes que pertenecen a nuestro gran imaginario, que es el que nos dictamina las formas de ser y de hacer. Por eso es que Griselda Nava, una estudiosa de la literatura infantil, define la literatura como un sistema comunicacional específico dentro del marco general del sistema del arte y que en consecuencia cumple funciones comunicativas particulares dentro de ese sistema de la cultura que vuelve para redescubrirla con una visión sensible y crítica. Es decir, dentro de ese sistema artístico donde existe el emisor, el receptor, el canal, el código, la literatura es un medio que comunica la esencia del hombre. Es decir, es un medio que le permite ser sublime ante la realidad. Es una forma de contemplar la realidad de una forma metafórica. Es decir, sin un lenguaje científico, sino que es una forma particular que tiene cada ser humano de contemplar la realidad, donde se circunscribe todo su saber y su hacer. De esa gran literatura surgió lo que se denominó la literatura para niños y jóvenes. Muchos dicen que no existe una literatura infantil, sino que la literatura, es un sistema comunicacional del arte y que por lo tanto va a variar según a la audiencia a la cual vaya dirigida. En este caso es a niños, niñas y jóvenes. Y que esa literatura tiene entonces unas características. Y esas características es que posee un léxico adecuado a la competencia lectora del estudiante. Es la que tiene que ver con esa literatura experiencial. Es la que fomenta la formación crítica y estética, es decir, la belleza. Es la que recuerda en cierto momento lo que es la moralidad, los valores, y fíjense que eso se capta específicamente en lo que tiene que ver con las fábulas, donde hay una moraleja. Por eso es que cuando nosotros narramos un cuento no podemos decir ¿y qué aprendió usted? ¿Y qué le dejó el cuento? ¿Y cuál es la moraleja? No, el único género literario que tiene moraleja es la fábula, que es una transición. Fíjense, este tipo de literatura que es dedicada a los niños se utiliza, como diría Casani, a través de aquellos libros anzuelos. Los libros anzuelos son los que atrapan a los niños para leer, porque en definitiva la acción final que tiene una buena lectura literaria es que el niño siempre tenga disposición y tenga deseos para leer. Entonces, antes de él leer cualquier tipo de texto que tenga que ver, vamos a suponer, literatura hispanoamericana, o que lea, por ejemplo, el Tratado de la Naturaleza Humana de David Hume, ¿verdad? Que eso no lo leen los niños, ¿verdad? Pero supóngase, antes de leer ese tipo de textos que son de corte científicos y filosóficos, ¿cómo los atrapo yo? Yo los atrapo con una lectura que los seduzca, que los mantenga atentos, que les permite elaborar inferencias e hipótesis y que los haga sentir felices y cómodos con lo que están haciendo. Por eso es que se habla de una literatura para niños y jóvenes como representado a través de los famosos libros anzuelo.
y que por supuesto va a mejorar la competencia comunicativa y la competencia literaria. La competencia comunicativa tiene que ver no solamente con leer como decodificación, sino leer como comprensión y también escribir, hacer producciones, pero también mejorar lo que es la oralidad. No es solamente tener una buena dicción, sino también entonces aprender a leer en voz alta. ¿Ok? Esas son las características que envuelven a lo que significa la literatura para niños y niñas. En esa tónica entonces encontramos, el maestro se pregunta, si ya sé lo que es literatura, lo que es la literatura para niños, ¿cuáles son sus características? Ahora bien, ¿cómo hago yo para darles a conocer este tipo de literatura que me sirva a través de esos textos anzuelos, los seduzca y ellos quieran leer, pero no solamente leer, sino que también quieran producir, también quieran escribir, pero que quieran escribir acerca de lo que ellos son, acerca de su contexto, acerca de sus historias de las comunidades, unas historias que no solamente van a ser conocidas por los que habitan allí, sino unas historias que van a trascender. Entonces yo me valgo de algo que se llama materiales educativos. Si usted se pone a ver, los materiales educativos son todos aquellos recursos que a usted le sirvan para que sus estudiantes aprendan. Puede ser entonces que yo agarre una hoja de un árbol para enseñar el proceso de la fotosíntesis o para enseñar entonces las diferentes texturas, ¿ok? Entonces, ¿qué es un material educativo? Según Ávila, es un recurso para el aprendizaje capaz de responder a fines educativos, susceptibles de ser reproducidos de forma individual o en serie. ¿Ok? Tienen que ver con la parte de la impresión, con la parte serigráfica, o sea, computarizada. Es de recordar acá que existen recursos o materiales educativos impresos, que serían los textos, que sería como el texto que yo les acabo de leer sobre lobos, ¿verdad? Que es un libro que se puede tocar, pero también hay de recursos o materiales educativos que tienen que ver con todo lo que se refiere a la virtualidad. Recuerden que Internet ofrece entonces una serie de herramientas. Es el canal a través del cual pues yo voy a dar a conocer entonces cualquier tipo de conocimiento y que eso se va a convertir entonces en un gran recurso, en un gran material. En ese recurso, ese material, para que usted dé a conocer a sus estudiantes y los seduzca a leer y escribir la literatura para niños en este contexto intercultural, son los álbumes metaficcionales. Allí no solamente va a estar presente la parte de la lectura, la parte de la comprensión, sino que también va a estar presente lo que es la escritura. Entonces, volvemos al cuento que se inició, con el que inició esta ponencia, el cuento del lobo. Fíjense cómo la literatura es un gran juego. La literatura siempre juega con el lector y la literatura siempre lleva al lector a donde ella quiere llevarlo. En ese cuento lobo, fíjense que hay un conejo que tiene un cuento que se llama Lobos, pero en la medida que el conejo va leyendo, la ilustración que aparece en el texto es la fotografía o el retrato de lo que el conejo está leyendo. Es decir, que el conejo está compartiendo lo que lee con la audiencia. ¿Y qué es lo que hace en este caso Emily? Emily, que es la autora, lo que hace es representar y jugar con las imágenes. Juega con las imágenes y el lector termina leyendo el cuento que a su vez está leyendo el conejo. Significa que el álbum metaficcional no es más que eso que se denominaba antes las cajas chinas, que es una historia dentro de otra historia.
Y es tanto así que la historia que está leyendo el conejo, pareciera que el conejo entró en la historia del lobo o fue el lobo que salió de la historia del conejo para devorárselo. Es como en Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll, cuando Alicia se queda dormida en un árbol y ella dice, no sé realmente si yo estoy soñando el País de las Maravillas y a la Reina de Corazones, o es que la Reina de Corazones me está soñando a mí. Eso se lo dejo yo al lector. Y el lector entonces puede optar por cualquiera de los dos sueños y es totalmente válido. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que en estas historias, en este álbum metaficcional, el niño que escriba puede cruzar las historias y puede mostrarlas de la forma que él desee. Y ustedes se darán cuenta que siempre hay una historia dentro de otra historia. Y que de pronto usted dirá, oye, pero este niño tiene problemas de coherencia. La historia no es coherente. No, la historia es coherente. Solo que hay diferentes historias entremezcladas. Es como muchas veces nosotros estamos narrando un cuento, alguna anécdota de vida. Y usted se consigue con el grupo y entonces comienza a narrar lo que le pasó. Mira, el río se desbordó y cuando se desbordó yo estaba cruzando por allí. Ah, no, pero me recuerdo que antes de eso yo estaba hablando con mi mamá y mi mamá me dijo tal cosa. No, pero es que mi hermano llegó y tenía una situación y tenía que darme un dinero. No, pero entonces cuando el río se desbordó, ¿ok? Entonces fíjense cómo en nuestro haber popular, ¿verdad? Nosotros también brincamos de una historia hacia otra y que de la oralidad te lo permite y el receptor sigue la línea de lo que se está hablando. Y en la escritura eso no suele suceder. Simplemente sucede cuando estamos dentro de la ficción y que la ficción, la lectura literaria, te permite eso, te permite crear una ficción dentro de otra ficción, cuentos paralelos, pero también te permite la intertextualidad porque tú puedes colocar allí fotografías, tú puedes colocar juegos, tú puedes colocar fotografías, tú puedes colocar un poema y eso es intertextual. Lo intertextual es cuando tú te traes de otro texto a lo que tú estás produciendo. ¿Ok? Te traes de otro texto, lo dicho por otros, a lo que tú estás produciendo. Ahora bien, entonces el álbum metaficcional ilustrado de esta forma, tendríamos entonces que decir qué características o qué elementos forman parte de ese álbum metaficcional. Un álbum metaficcional, entonces, según Teresa Colomer, en el 99, dice que es una forma de arte visual y literario que busca instruir y entretener, lo cual lo enmarca dentro de un material educativo, que según Martínez, un material educativo es aquella producción, tales como textos e imágenes, que sobre un soporte de papel o similar, sirve para facilitar la enseñanza o la adquisición de conocimientos en educación, salud, derecho, religión, política o ciencias en general. Entonces, fíjense, este texto o este álbum metaficcional es una forma de arte visual. Si ustedes se recuerdan y ven el video, fíjense que tenía poca letra, como dirían ustedes, poco texto. Lo que predomina en ella es lo visual. Porque si algo tenemos nosotros, y más los niños, es que leen en imágenes. Y las imágenes les permiten elaborar hipótesis. Las imágenes les permiten hacer inferencia. ¿Qué más viene? Es decir, que a lo mejor este lobo tiene pulgas. Ah, pero dirán los niños, tienen garrapata.
Tienen chinches, sí, tienen chinches, garrapatas rojas, garrapatas grises, garrapatas más pequeñas, grandes. Es decir, le permiten escudriñar en lo que va a ser entonces el texto. Concebido entonces que es un álbum metaficcional, lo más importante para su elaboración, porque en definitiva el docente lo que quiere es construir un material que le permita a los niños leer, que le permita a los niños escribir sobre las historias de su comunidad, porque el fin último es no solamente buscar su identidad de quiénes somos, a dónde vamos, esto es lo que me representa a mí en mi contexto, sino que también esas historias puedan ser leídas por otros y que los otros puedan también identificarse con esa cultura. Porque, fíjense, cuando nosotros hablamos de contexto, eso que dicen por allí, yo soy yo, que decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. Esas circunstancias no es más que el contexto. El contexto define lo que yo soy. Es decir, yo soy el contexto y el contexto soy yo. Cuando se va a elaborar este tipo de escritura, este tipo de álbum metaficcional, lo más importante es tener en cuenta el contexto donde se desarrolla. Este contexto le va a permitir entonces adecuar todas las historias donde el niño o la niña se circunscribe y les va a dar la oportunidad de diseñar su álbum como ellos conciben la comunidad, las historias de la comunidad. Es decir, que ya no van a existir esas figuras o esas imágenes prefabricadas para representar el entorno donde yo habito. Ahora soy yo, de acuerdo a mi visión, que voy a representar a esa comunidad y voy a representar esas historias. ¿Por qué? Porque la audiencia que va a acceder a esas historias las va a comprender en la medida que yo le diga a través de mi álbum que este soy yo. Y mientras más natural se presente, por supuesto, más natural va a ser percibida por esa audiencia. Siempre el contexto, el diseño y la audiencia no es más entonces que tomar en cuenta todo lo que es ese sistema de la comunicación, un emisor, un receptor y un canal. Y el canal a través del cual vamos a dar a conocer nuestras historias es a través de una literatura infantil o una literatura para niños y jóvenes, pero una literatura donde yo voy a escribir sobre lo que yo quiero escribir, pero en este caso yo voy a escribir sobre las historias de mi comunidad. Ahora bien, si yo tomo en cuenta todo lo que es el contexto intercultural, es importante y me voy a permitir leer para que ustedes se den cuenta que el contexto es determinante para la producción de cualquier cuento, de cualquier narrativa, de cualquier poesía o de cualquier género literario que usted quiera que sus niños conozcan. La interculturalidad es una acción consciente y concertada por parte de los implicados. No es una pasiva recepción de elementos socioculturales. Se desarrolla en nuestra vida cotidiana y de formas muy concretas, sea en el ámbito público o privado. La aceptación y la comprensión son claves para despertar y favorecer ese proceso, que puede traducirse en el aumento de las capacidades perceptivas, cognitivas y comunicativas, e incluso para el trabajo en común. También contribuyen al cambio de la propia imagen y la adecuación a una nueva situación. No se puede vivir la interculturalidad sin una actitud de diálogo inter e intrapersonal. Significa que lo intercultural es lo que me permite a mí dialogar
dialogar con lo de aquí y lo de allá. Es decir, lo intercultural me permite a mí ver esas dos realidades. Eso que viene de allá, esa literatura griega, con esta literatura autóctona de nuestros pueblos aborígenes, de nuestros pueblos indígenas, ¿ok? Tan valiosa como los de allá. Entonces, me permite dialogar y me permite hacer semejanzas, me permite buscar las similitudes y las diferencias y me permite valorar lo nuestro, ¿ok? Me permite valorar lo nuestro porque es lo que me define, es lo que me identifica. Entonces, en el momento que usted va a dar a conocer esas historias de la comunidad, no puede perder, por supuesto, ese contexto intercultural, donde haya diálogos. ¿Por qué? Porque en el momento que los niños produzcan, de pronto, él está representando la historia de su comunidad. Por ejemplo, está hablando de un instrumento musical autóctono y puede decir ese instrumento musical se asemeja al que utilizaron los griegos cuando, por ejemplo, iban a narrar historias. ¿Ok? Entonces usted no le puede decir al niño está mal, porque él está buscando las similitudes y él está buscando entonces el consenso, el diálogo, pero no solamente el diálogo con lo que está fuera de mi terruño, sino ese diálogo entre los pares y diálogo dentro de esa misma comunidad, porque a pesar de que dentro de esa misma comunidad existan preceptos y normativas donde todos se rigen por, digamos, una misma ley, unas mismas normas de comportamiento, existen su diversidad y existen, por supuesto, las diferencias. ¿Qué es lo que buscamos? Ese diálogo. Ahora bien, si eso es así, si yo debo tomar en cuenta el contexto y el contexto es intercultural, ¿qué aspectos debo tomar en cuenta para el diseño? El álbum metaficcional se dice que es un formato que permite representar la historia local mediante una escritura experimental inmersa en la vanguardia y asociada a lo que se ha denominado metaficción. Esta técnica brinda la posibilidad de interrumpir el flujo de la narración para que el autor se comunique directamente con el lector, o bien puede hacer que un personaje dentro de un nivel narrativo aparezca en otro que no le corresponde. Estas características permiten entonces que la narración casi nunca pueda plegarse a las convenciones que se aplican a toda ficción, pues la lúdica lo domina. ¿Ustedes se acuerdan de la narración de Lobos? Es decir, la lúdica, el juego. La metaficción es un gran juego donde nosotros estamos leyendo, es como que si nos estuviésemos poniendo por detrás del conejo y estuviéramos leyendo por encima de él la historia. Y el conejo no se ha dado cuenta, pero resulta que no solamente nosotros estábamos detrás del conejo leyendo la historia, sino que también estaba el lobo escuchando lo que él estaba leyendo para en algún momento, cuando él dijera lo que tenía que decir, que también comía mamíferos, devorarlo. Ahora sí. Pero fíjense, también otro aspecto que se deben tomar en cuenta en el diseño es la imagen. Como ustedes se habrán podido dar cuenta, en el cuento Lobos predomina, fíjense que es grandísimo el formato, puras imágenes y poco texto. Y eso a los niños les va a encantar, porque la imagen es como realmente tú representas, es como te inspiras. Los colores, es darle rienda suelta a esa creatividad, imaginación e intelecto. Y por supuesto a nuestros niños les encanta, a veces mientras menos tienen que escribir es mejor. Y luego esa imagen va acompañada de una escritura. Puede ser un texto pequeño, puede ser que haya niños que quieran colocar una imagen muy grande y mucho texto, pero hay unos que quieran escribir poco y que la imagen predomine. Eso depende del autor en ese momento. Y por supuesto debe estar presente lo que es el
color, porque debe llamar entonces la atención. Entonces, conocido que para el álbum metaficcional lo más importante es el contexto, el diseño y la audiencia, y que para ese diseño hay que tomar en cuenta que la literatura es una lúdica, es un juego, que la imagen juega un papel importante en la escritura y el color. Ahora bien, ¿qué hago yo dentro del aula? Entonces yo coloco acá lo siguiente: la idea es proyectarse en la escritura para dar a conocer mi comunidad, mi identidad y mis circunstancias. Por lo tanto, para que eso se pueda llevar a cabo dentro del aula, tiene que haber indiscutiblemente una disposición del docente y el estudiante a querer hacerlo. Nada obligado permite que la creatividad, el flujo de la creatividad pueda fluir. Que estos niños y este docente se identifiquen o se hayan identificado siempre con las historias de su comunidad. Y si no han tenido esa identificación, entonces vamos a salir fuera de las aulas de clase. En este caso, en este momento que estamos viviendo pandemia, no tenemos el aula de clase, pero que sí en algún momento podamos caminar en una de esas actividades que se les mandan a los niños. Camina por tu comunidad y escribe qué es lo que más te gusta de ella. Por supuesto, este docente con toda la disposición debe respetar la escritura. Usted me dirá, bueno, profe, pero y respetar la escritura significa que el texto no tenga coherencia, no tenga cohesión, que no se entienda lo que se está diciendo. No, respetar la escritura significa que hay que respetar la historia, cómo él captó la historia de su comunidad, porque pueden existir historias de la comunidad, una sola historia de su comunidad, muy relevante, la historia del árbol de la vida, por ejemplo, pero en diferentes familias, cada quien concibe el árbol de la vida de diferente forma. Entonces, cada quien pues va a representarlo y va a escribirlo según como él se ha apropiado de esa tradición, como se ha apropiado de esa historia. Entonces, a eso me refiero, respetar la escritura, no los aspectos formales, porque nosotros como docentes siempre debemos corregir los aspectos formales de la escritura. Luego, su representación gráfica. La representación gráfica se refiere a la imagen y esa imagen también debe ser respetada. De pronto, ese árbol de la vida para mí es negro y el negro significa elevación, ¿ok? Pero para otros puede ser que sea amarillo y eso significa también elevación. Entonces hay que ver la forma como cada uno los concibe. Fíjense que si ustedes se dan cuenta de esto de respetar los procesos de los niños, nos damos cuenta, esto que hablaba Piaget, que hay que respetar el desarrollo evolutivo de cada niño y que cada niño concibe la realidad de diferente forma, porque realmente todos somos diferentes, no nos pueden unificar, podemos estar unificados en ciertas cosas, ¿verdad? Porque definitivamente todos tenemos un mismo imaginario, social, ¿verdad? Pero en la manera como lo vemos, como lo representamos, es lo que predomina mi perspectiva y mi forma de captar al mundo. Y luego, por supuesto, viene el ensamble de la producción. El ensamble de la producción es nada más y nada menos, pues, que decir que el texto empieza por la página 1, por la página 2, por la página 3. Eso es lo convencional. Pero puede existir un niño que diga, mira, maestra, mi texto no empieza por la página 1, mi texto empieza por la página 10 y luego va a la 5, luego va a la 3 y el lector tiene que ir y venir del texto para comprender la historia. Y queridos amigos, eso también es válido, porque en ficción eso se llaman técnicas literarias que hacen que el lector participe de una forma activa en el momento de leer. Vistas entonces los aspectos del diseño, lo importante que es la literatura, lo que es la literatura para niños, el material educativo, qué elementos debe tener un álbum metaficcional, lo importante que representa este material educativo y la gran herramienta, el recurso importante y digamos interesante dentro de las aulas o para presentárselo a los niños, porque es algo totalmente
nuevo. Yo quiero culminar esta breve ponencia por cuestiones de tiempo, que todas las preguntas son factibles para la elaboración, porque en ese momento ellos son los autores, ellos son los dueños del mundo en ese momento, porque van a crear y van a representar a su comunidad. Y para ello, entonces, el maestro debe tener la disposición de darles la oportunidad de que ellos se puedan expresar. Y finalmente yo quiero colocar esto acá que dice todas las preguntas son factibles para la elaboración, porque así damos la posibilidad al niño o a la niña de inventar mundos, de vivir una experiencia estética que le permita ser otros, de distanciarse de sí mismo y ponerse en el lugar del otro. Y en definitiva, buscar su identidad y realzar todos sus valores tradicionales que han sido transmitidos de generación en generación a través de este nuevo recurso que son los álbumes metaficcionales, porque les permite no solamente recrear sus historias a través de la palabra escrita, del código escrito, sino a través de las imágenes. Creo que serían entonces producciones realmente valiosas e interesantes. Bueno, hasta aquí mi ponencia y que pasen un feliz día.